Bueno, ok. Hola, ¿qué tal? Muy Gracias, buenas Luis. noches. Bienvenidos, Buenas alumnos noches. de nuestro diplomado en diabetes, en el abordaje integral de diabetes. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta noche. Un gusto que nos acompañen. Les tenemos una invitación para el próximo 6 de febrero para inscribirse a nuestro curso Impacto actual del sarampión en México, retos y desafíos a cargo de la doctora Saraí Munive Hernández del estado de Puebla. El curso tiene un costo de 200 pesos. Están invitados, tenemos inscripciones abiertas, cupo limitado a 28 a 30 alumnos. Cupo limitado a 30 alumnos, quien desee inscribirse, pues me puede mandar un WhatsApp, ya tienen mi número personal, o al 951-423-6508 por inscribirse. Muchísimas gracias a los 9 alumnos que nos acompañan, tanto a los alumnos del diplomado en abordaje integral de diabetes, como los alumnos que invitamos a la sesión. Pues sean bienvenidos, está la invitación para el curso del impacto actual del sarampión en México. Como es bien sabido, ustedes que están en primer nivel de atención saben que tenemos un problema grave de salud pública hoy en día en la República Mexicana, ¿no? Por este brote que se está presentando en todas las unidades de salud. Y pues bueno, más que nada, esa es la invitación, por eso vamos a dar este curso. Pues bueno, vamos a iniciar, maestra Saraí, le voy a hacer hospedadora para que se quede a cargo de la sesión. Claro, maestro. Ok, un momentito y ya le doy compartir pantalla. Aquí está. Listo. Ya quedó. Voy a dejar de compartir la pantalla para que usted pueda Muy bien, compartir. Y pues maestro. bueno, iniciamos. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Como ya saben, estamos viendo lo de diabetes y diabetes abarca muchos aspectos. Entonces, pues hoy hablaremos acerca de la diabetes e hipertensión arterial por sí misma, ¿verdad? Porque pues casi siempre escuchamos que un diabético es hipertenso o viceversa. El hipertenso después se vuelve diabético y está muy de la mano vinculado siempre a la diabetes, ¿verdad? O viceversa. Entonces, bueno. Empezamos. Vemos que la diabetes mellitus, pues según la American Diabetes Association, se define como un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por hiperglucemia crónica, resultante de defectos en la secreción de insulina, en asociación, en acción de la insulina o en ambos, lo que conduce a alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas. Entonces, es como se define. Tenemos criterios diagnósticos de la ADA y, por ejemplo, con uno solo podemos hacer diagnóstico y vemos que la glucosa plasmática en ayuno debe de ser igual o mayor a 126 miligramos de decilitro para definir que un paciente es diabético. Tenemos o incluso glucosa plasmática de más de 200 miligramos de decilitro a las 2 horas posterior a una toma de glucosa de 75 gramos va a ser igual a diabetes. Un paciente también que tiene más o igual a 6,5 de hemoglobina glucosilada va a ser igual a un paciente diabético. También glucosa plasmática de más de 200 miligramos de decilitro con síntomas clásicos de hiperglucemia va a ser igual a una diabetes mellitus. Es decir, que el paciente presente poliuria, polidipsia, polifagia, es decir, muchas ganas de orinar, muchas ganas de comer y también que, por ejemplo, que tenga muchas ganas de orinar. A veces también se asocia a nicturia, es decir, va a orinar muchas veces en la noche. Y eso habla de que son también criterios diagnósticos para ser un paciente diabético. Tenemos entonces, esto es la definición de la diabetes mellitus. Ahora, de la hipertensión arterial, definido por la American Diabetes Association y también por la American Heart Association. Tenemos que la hipertensión arterial, según la ADA, en concordancia con la AJA y con la ACC, se define como la presión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio, confirmada al menos en 2 mediciones en diferentes momentos. Entonces, esto es lo que se define como hipertensión arterial.
La American Diabetes Association adopta este umbral especialmente en personas con diabetes por su alto riesgo cardiovascular. Por eso es la importancia de ver por separado lo que es diabetes e hipertensión. Ambos es un vínculo que es que generan ambos un alto riesgo cardiovascular. Tenemos esta relación clínica que es clave, diabetes más hipertensión. Y muchas veces nos preguntamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué primero es diabético y luego hipertenso o viceversa? Entonces, la ADA enfatiza que la hipertensión es una de las comorbilidades más frecuentes en personas con diabetes. La coexistencia de ambas multiplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos agudos al miocardio y otras complicaciones cardiovasculares que se tienen, nefropatías diabéticas, eventos cerebrovasculares y retinopatías diabéticas. La meta recomendada de una presión arterial de acuerdo a la ADA es de menos de 130 a 80 milímetros de mercurio. Si se puede lograr de esta forma segura, ¿verdad? Por supuesto que a un paciente se le pide que tenga esas cifras menores a esto para que no llegue a tener riesgos de tener mayores eventos cardiovasculares, porque a veces empieza uno y vienen otros más y otros más complicaciones en ese mismo paciente. Tenemos, por ejemplo, aquí la clasificación de la presión arterial de acuerdo a la ADA, a la ACC y a la AJA, y vemos, por ejemplo, que una presión arterial sistólica en milímetros de mercurio debe de ser de menos de 120 a menos de 180 para ser una presión normal. Si es una presión elevada, va a estar de 120 a 129 en la presión arterial sistólica y la diastólica de menos de 80 milímetros de mercurio. Si es una hipertensión, va a ser de más o igual a 130 a 80 milímetros de mercurio. Y en diabéticos, esto debe de ser de más o igual a 130 milímetros de mercurio, ya que se considera esto patológico. Entonces, pues en un paciente, si tiene más elevadas estas cifras de más de 130 a 80, por supuesto que es un hipertenso con alto riesgo cardiovascular. Ahora, la relación de la diabetes y la hipertensión llega a estar hasta en el 70% de los pacientes diabéticos van a presentar hipertensión arterial. Ambas condiciones van a compartir resistencia a la insulina que se ve manifestada, por ejemplo, con aparición de lesiones en el cuello o manchas oscuras del cuello y otras razones que ya vimos previo a esto, disfunción endotelial, inflamación crónica y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Su coexistencia de diabetes e hipertensión arterial multiplica el daño vascular y por lo tanto mayor el riesgo de presentar complicaciones a corto plazo. ¿Qué impacto clínico tiene esta combinación de diabetes e hipertensión? La asociación de diabetes más hipertensión incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, evento cerebrovascular, nefropatías diabéticas, retinopatías diabéticas y por supuesto que eleva la mortalidad cardiovascular. Esta es una de las principales causas de una enfermedad renal crónica terminal. ¿Por qué? Porque va elevando su riesgo por todo lo que ya se mencionó previamente. Ahora veamos la epidemiología de la diabetes y la hipertensión arterial, cómo está de manera global y la situación en México. Y esto es basado en evidencias científicas que son importantes. Por ejemplo, la importancia de esto es que la diabetes y la hipertensión arterial son enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas, y son líderes de muerte y de discapacidad mundial porque contribuyen a cardiopatías isquémicas, infartos agudos, al miocardio con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST, angina de pecho, arritmias, todo eso por nada más por estar asociadas la diabetes y la hipertensión arterial. También accidentes cerebrovasculares que pueden ser isquémicos o hemorrágicos en diferentes partes del cráneo, ¿verdad? Del cerebro. La insuficiencia renal, por supuesto que puede ser una renal aguda y que después se hace crónica o una crónica renal agudizada. Es decir, que ya tenía su daño previo, pero que se fue agudizando varias veces y que posterior a esto ya llegó a la diálisis o a la hemodiálisis. Y también
termina con amputaciones. Amputaciones a veces del dedo de la mano, del dedo del pie, a veces incluso ceguera súbita, ¿verdad? Por lo mismo de que ha tenido múltiples complicaciones. La diabetes a nivel mundial, ¿qué prevalencia global tiene? Bueno, habla de unos 590 millones de adultos entre 20 a 79 años que viven con diabetes hasta el 2025, vivían con diabetes y esto corresponde a un 11,1%. Ahora, hay una proyección para 2050 de que dice que van a existir diabéticos de 853 millones y 80% de estos va a residir en países de ingresos medios y bajos. Las tendencias temporales, tenemos un aumento significativo de diabetes desde 1990, de 200 millones a más de 830 millones para 2022, lo que es muy alarmante la cifra, ¿verdad? Porque va incrementando cada vez más. También así, hay prevalencia global de diabetes, por ejemplo, que pasó de un 7% en 1990 a un 14% en 2022. Esto se ha duplicado. Y también la diabetes de tipo 2 domina hasta en el 90% de los casos, ligado a obesidad, a inactividad y a urbanización. Y esta diabetes de tipo 2 se ve hasta en los niños. Antiguamente, todos los niños que debutaban, en su mayoría, por ejemplo, eran diabéticos tipo 1, que significa que nacieron sin células beta y que por lo tanto o tenían una agenesia pancreática y por eso no tenían células beta. Pero ahora, en la actualidad, ya no, porque también tenemos a niños o adolescentes que son obesos, que no hacen, son sedentarios, no hacen deporte, están solamente, por ejemplo, sentados frente al televisor. Y eso también hace que incremente más este tipo de enfermedades como la diabetes de tipo 2. Entonces, por eso en la actualidad tenemos a pacientes que son niños y que ya tienen, por ejemplo, múltiples comorbilidades por lo mismo de la obesidad. No pueden correr, no pueden caminar porque a veces se fracturan, se lastiman fácilmente, tienen pie plano, tienen síndrome de hipoventilación del paciente obeso, tienen diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, entre muchas otras cosas más. Y por eso a más temprana edad vemos también que se presentan las complicaciones en muchos de los pacientes pediátricos. Entonces, la hipertensión a nivel mundial tenemos datos globales y, por ejemplo, se estima que de 1.400 millones de adultos de edad de 30 a 79 años tienen hipertensión. Y esto representa un 33% de la población adulta. 600 millones desconocen su condición porque ni siquiera se han checado las cifras de presión arterial y por lo tanto no saben si están hipertensos o no, ¿verdad? Y el control y el tratamiento, solo el 23% de los diagnosticados tiene presión arterial controlada. ¿Qué significa? Que muchos, a pesar de que ya saben que son diabéticos y son hipertensos, no quieren tomar sus medicamentos o los toman cada vez que se acuerdan o los toman porque se sienten mal. Y eso habla de un mal control, de una falta de adherencia al tratamiento, tanto dietético como farmacológico. Y esto los hace que incrementen más su riesgo cardiovascular porque tienen mayor tendencia a complicarse que el resto. Entonces, pues si se dan cuenta, es muy bajo el porcentaje que tenemos de pacientes que están controlados. En su mayoría no se controlan porque siguen sin hábitos alimenticios adecuados y no toman sus fármacos a como debería de ser. La coexistencia y el riesgo. Vemos que diabetes e hipertensión comparten factores de riesgo, como cuáles, como en su mayoría de nuestros pacientes diabéticos e hipertensos, tienen obesidad, tienen inactividad o sedentarismo, dieta poco saludable y envejecimiento. Entonces, eso aún aumenta más el riesgo porque todo eso no podemos controlarlo porque ellos no quieren. Y eso también es un factor agravante que tenemos todos los del personal de salud, ¿verdad? Entonces, la coexistencia incrementa el riesgo cardiovascular y por lo tanto la mortalidad. La diabetes en México, por ejemplo, existe una prevalencia, de acuerdo a Ensanud 2022, habla de una prevalencia total de diabetes en adultos del 18,3% y habla de 14,6 millones de personas que tienen esto.
31.7 no conocían que la tenían. O sea, hay personas que ya se les dio el diagnóstico de que es diabético, pero ellos están también obsesionados a que no tienen esa diabetes. Entonces dicen, no, 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 yo me cuido y no voy a tomar nada porque yo no soy diabético. Y así pasan 3, 5, 7 años y de repente ya vienen con alguna complicación o dicen, no, pues es que nadie me había dicho que yo soy diabético. Y resulta que después, indagando, pues nos enteramos de que sí, ya sabía que era diabético, pero no quería tomar sus medicamentos, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Y también vemos que un control glucémico adecuado solamente lo tiene menos del 36%. ¿Qué tendencias históricas tenemos? Pues hay prevalencia, por ejemplo, de que aumentó de un 25% entre 1990 y para 2021 esto se fue al doble. Esto también, por ejemplo, hablamos de que esta diabetes de 3.1 millones se va a exceder cada vez más. Ahora, la hipertensión en México, hay una prevalencia, de acuerdo en Salud 2022, de 47.8% de adultos con hipertensión, según los criterios ACC y AJA, y 65.5% desconocían su diagnóstico. Entonces, les digo, son de los que a lo mejor ya estaban diagnosticados con hipertensión, pero dicen, no, yo no sufro de nada, yo soy sano y de repente lo vemos si está, por ejemplo, con obesidad mórbida y pues lo vemos que, por ejemplo, ya tiene sus lesiones cutáneas y pues él dice que no tiene nada. Entonces, pues mucho cuidado con ellos, ¿verdad? Porque son una bombita del tiempo que en cualquier momento podrían complicarse. No tienen un control adecuado, pero con un control adecuado está el 33.7%, aunque es más bajo todavía. Algunos que tienen un subdiagnóstico, en muchos adultos más de la mitad no sabe que tiene hipertensión. Entonces les digo, se hacen los oxisos y dicen, yo no sabía que tenía hipertensión arterial. Bueno, les vamos a creer un poco, ¿verdad? Pero bueno, la diabetes y la hipertensión en México, muchos diabéticos también tienen hipertensión arterial, hasta en el 46.9% según EnSanud y Salud. Esta combinación incrementa el riesgo de cardiopatía, de accidentes cerebrovasculares, insuficiencias renales y por supuesto que tiene implicaciones clínicas y de salud pública. El impacto socioeconómico que tenemos en el país, pues 24% de los hogares tienen un miembro con diabetes o con hipertensión. Y estos hogares gastan entre 25 y 34% más en salud que el resto. ¿Por qué? Porque se están complicando. Existe una mayor carga económica para hogares con ingresos bajos. Por supuesto que son los que más se van a ver afectados, pero también son los que más se enferman. Las tendencias en jóvenes. Revisión reciente muestra que la hipertensión infantil se ha casi duplicado entre el 2000 y 2020, de un 3.2% a 6.2% en menores de 19 años. Y la obesidad es un factor clave. Existen factores de riesgo, por ejemplo, los principales determinantes epidemiológicos, que es la obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo y la dieta alta en calorías o en azúcares. Y vemos que también está el envejecimiento poblacional, la genética y otros determinantes sociales, que también todo esto tiene subdiagnósticos y también infratratamientos. Entonces, si se dan cuenta, todo esto ha ido aumentando, pero también la población se ha dejado de cuidar. Antiguamente se cuidaban más. Ahora, por ejemplo, la población actual consume más embutidos, consume más grasas, consume más sales, consume más azúcares y sobre todo son azúcares que no son permisibles para para una persona normal. Y eso también incrementa el riesgo porque se enferma más, ¿verdad? Entonces, esto ha venido a cambiar la población y por supuesto que más enfermedades se van apareciendo a más temprana edad. Veíamos, por ejemplo, en los que estuvimos en las primeras clases, veíamos, por ejemplo, cómo se mueven o cuál es su comportamiento de las poblaciones de Chiapas y otros estados, en donde a los niños, hasta en el biberón, les ponen la Coca-Cola. Y así como eso, hay muchas cosas que alarman, como las sabritas, las galletas, todo eso tiene azúcares, azúcares y sales en gran cantidad.
y entonces por eso eleva también las cifras de presión arterial, eleva las cifras de glucosa y por lo tanto la obesidad, ¿verdad? Todo eso es agravante. ¿Alguna duda hasta acá? Maestra, vamos claros. Ok. También hay consecuencias de salud pública y vemos que hay efectos a largo plazo, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales crónicas, cegueras por retinopatías, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva. De hecho, hace años hablaba un maestro de que llegó a un servicio de urgencias de mi hospital o del ISSSTE, me parece, y que iba con el ojo casi de fuera, pero que no lo quisieron atender y sentía que el ojo le giraba y pues era una franca emergencia hipertensiva, pero no lo quisieron atender, creo que en el ISSSTE, después se vino, se fue a otro lugar y como a los 15 días se dio cuenta de que pues había tenido cifras muy altas. Imagínense nada más cómo está a veces tan deteriorada la atención en los servicios de urgencias, porque no lo revisan bien, porque lo chutan al pobre paciente, porque se va a su casa y el pobre paciente ya andaba con su ojo bailarín y pues casi de fuera. Imagínense nada más qué grave esta situación, ¿verdad? Pero bueno, y también hay amputaciones y mortalidad prematura. ¿Por qué? Porque dicen ya se fue demasiado joven. ¿Y por qué? Porque no se cuidaba. Teníamos, por ejemplo, aquí una pacientita que llegaba y desde adolescente tenía diabetes de tipo 1, pero ella nunca se quiso cuidar. Pasó a psicología, pasó a nutrición, pasó a los diferentes servicios, se mandó a Puebla, jamás quiso cuidarse. Es la realidad de ella y dejó de llegar de repente. Entonces ya no sé qué sucedió con esa pacientita. Muy joven, pero bueno, ella justificaba que porque era adolescente, primero que porque era niña, después porque era adolescente. Y el caso es de que se iba a la escuela, se compraba sus chicharrones, se compraba sus refrescos y ella era feliz así. Pero bueno, y las glucosas muy elevadas. Estaba hasta incluso en doble hospital, porque la veíamos acá, la veían allá en el otro hospital de la Secretaría. Y bueno, el caso es de que jamás, jamás se quiso cuidar. Y bueno, ya ahí sí, no podemos hacer nada que la paciente no quiera o que no haya querido, como es el caso de esta pacientita. Y hay estrategias de control, como por ejemplo acciones recomendadas del tamizaje poblacional temprano, del control glucémico y de la presión arterial, intervenciones del estilo de vida. Es muy importante el estilo de vida en todas estas enfermedades, todo lo que compete al síndrome metabólico, que vamos a ver cada una de esas patologías, pero de verdad que todo es tener un cambio en el estilo de vida. Caminar por lo menos 30 minutos, de unas 3 a 5 veces a la semana, no ser sedentario, hacer una buena alimentación, evitar el exceso de sales, de azúcares, todo eso es muy importante, evitar los embutidos y eso va a mejorar mucho en el estilo de vida. De lo contrario, pues va a estar un paciente con muchas complicaciones. Existen políticas públicas contra la obesidad, pero se ha hecho poco, ¿verdad? Porque también antiguamente hasta las mismas escuelas fomentaban la obesidad. ¿Por qué? Porque los mismos maestros, los mismos estudiantes, las personas que dejaban introducir esa mala alimentación a los diferentes escuelas, colegios públicos o privados, se vendía mucha chatarra. Y entonces, pues, ¿qué ve el niño desde pequeño? Que esa dieta para él es normal y come pues todo el tiempo sus galletas, sus sabritas, sus totis, ¿verdad? Decíamos allá en Chiapas, totis, o incluso otro tipo de jugos o de refrescos, y todo eso lo hacen para satisfacer de momento su gula, pero imagínense todo el problema que se tiene. Entonces se han hecho políticas, pero muchos, a pesar de ser personal de salud, casi le sacan los ojos al gobierno. ¿Y por qué? Porque no querían llevar dieta. Esa es la realidad. No están acostumbrados a tener una dieta y muchas veces se malinterpreta porque hablamos de dieta y en su mayoría de la población piensa que hablar de dieta es porque le vamos a quitar todo, ¿verdad? Lo clásico, dicen, ay, pero ¿qué voy a comer? Dicen, bueno, pues ¿qué comes? O sea, ¿qué comes? Ni que comieras todo el tiempo puras galletas, puros refrescos y puras sabritas, ¿verdad? O sea, no, tu alimentación es la básica, la normal.
Entonces, pues a veces también hay una mala información o mucha desinformación para la población en general. Y eso llega a repercutir en muchos y también muchos han crecido desde niños con esa mala alimentación. Y eso ha sido también un problema. ¿Por qué? Porque también en algunos momentos la población ha, digamos, ha tenido humillaciones, ha tenido otro tipo de comentarios que son agresivos para la población que se cuidaba y que comía, por ejemplo, sus verduritas, que comía verduras o alimentación que se encuentra en la cercanía y que no es costosa, pero que no lo hace ahora porque a veces piensa que es como que de otro nivel, ¿verdad? Y por eso también ha cambiado su manera de alimentarse. Entonces se tiene que mejorar en educación y en acceso a la atención primaria y también todo esto basado en guías de práctica clínica. ¿Y ahora te estás acostada aquí? Adriana, sí, si cierras tu micrófono, por favor. Gracias. Y entonces vemos que diabetes e hipertensión representan una carga global y nacional muy significativa. Vemos que en México las tasas son altas y subdiagnosticadas, es decir, no tenemos registros como tal que sean reales. Y existe necesidad urgente de programas integrales de prevención, de detección y de tratamiento. Y vemos que la evidencia respalda una respuesta prioritaria en salud pública. Las metas terapéuticas recomendadas de acuerdo a la ADA en pacientes con diabetes, la presión arterial objetivo debe de ser de menos de 130-80 milímetros de mercurio si puede lograrse de forma segura. Y el control glucémico debe ser individualizado de acuerdo a los grupos prioritarios que tenemos. También se tiene que dar un manejo integral del riesgo cardiovascular. Ahora, el control de la presión arterial vemos que reduce eventos macrovasculares y microvasculares. Ya vimos todas las complicaciones macrovasculares y microvasculares. Entonces, ahorita estamos viendo las enfermedades asociadas a la diabetes mellitus y que se logran ver por lo regular juntas, ¿verdad? Entonces, vemos que hay importancia para la práctica clínica de hacer un diagnóstico temprano, de hacer una evaluación sistemática de la presión arterial en todo paciente diabético. Un enfoque tiene que ser, por ejemplo, para un diabético, un enfoque integral y preventivo. Y también se tiene que hacer reducción de las complicaciones y de la mortalidad. Vemos que para esto tenemos nosotros que hacer un planteamiento del problema. Por ejemplo, vemos que más de un 60-80% de los pacientes diabéticos van a desarrollar una hipertensión arterial y la coexistencia no es casual, es fisiopatológicamente determinada porque incrementa el riesgo cardiovascular de forma exponencial. Y hay una pregunta clave que vamos a hacer del por qué la hipertensión arterial inicia y progresa con mayor frecuencia en un paciente con diabetes. Ahora, ahí va la respuesta. La diabetes induce alteraciones metabólicas, alteraciones vasculares, alteraciones renales, alteraciones neurohormonales y que todas ellas elevan de forma sostenida la presión arterial. Entonces vemos que dentro del marco conceptual, la hipertensión arterial en diabetes es consecuencia de la interacción entre la resistencia a la insulina, entre la disfunción endotelial, entre la activación neurohormonal, el daño renal temprano y la inflamación crónica. Todo esto está enlazado uno con otro. Y entonces vemos los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes e hipertensión y tenemos que la resistencia a la insulina y la presión arterial, ¿qué tiene que ver? Bueno, la insulina normal estimula una vasodilatación mediada por el óxido nítrico, así como se ve acá. Y entonces viene que en resistencia a la insulina, el óxido nítrico disminuye y al disminuir el óxido nítrico, eleva la vasoconstricción y por lo tanto eleva el tono simpático y aparece la hipertensión arterial. El resultado, pues incremento en la resistencia vascular periférica
y la hipertensión arterial. Ahora, en hiperinsulinemia compensatoria, ya hablamos sobre todo eso cuando vimos los temas anteriores. Cuando hay una hiperinsulinemia compensatoria, estimula al sistema nervioso simpático y este aumenta la reabsorción renal de sodio y por lo tanto promueve la hipertrofia vascular, por lo que va aumentando. La hiperinsulinemia compensatoria provoca un efecto neto de elevación sostenida de la presión arterial. Y entonces viene la disfunción endotelial. En la disfunción endotelial hay una hiperglucemia crónica con estrés oxidativo que disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico y aumenta la endotelina tipo 1. Vean, por ejemplo, esta imagen habla de la disfunción endotelial y que la disfunción endotelial puede ser generada por colesterol LDL elevado, por diabetes, por hipertensión, por tabaquismo, por consumo de drogas, por homocisteína y por pérdida de estrógenos. Todo eso ocasiona disfunción endotelial, daña directamente las células endoteliales. Al tener una disfunción endotelial, hablamos de que hay una inflamación crónica y por lo tanto puede provocar fenómenos de trombosis, fenómenos de crecimiento, fenómenos de proliferación, de adherencia y o infiltración por células sanguíneas, de trombosis y de acumulación de lípidos. Entonces, todo esto ya empieza a disfuncionar, ¿verdad? Ya no es lo normal que debería de tener. Y entonces este perdón. Y entonces esta hiperglucemia crónica ocasiona estrés oxidativo, disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico y aumento de la endotelina 1. Como consecuencia de esto, va a haber vasoconstricción persistente y pérdida de la autorregulación vascular. Vemos aquí, por ejemplo, este endotelio que está alterado, que está inflamado y cómo va afectando, ¿verdad? Desde su interior a la túnica media, a la túnica íntima y a la túnica adventicia. Aquí, por ejemplo, en la flecha verde, podemos ver en esta imagen que la presión es normal. Después empieza a tener su daño al endotelio y se ocasiona la prehipertensión, o sea, son advertencias que el mismo organismo pone para que se empiece a cuidar, pero cuando sigue sin cuidarse, entonces viene la hipertensión y ya está aquí esta flecha roja donde ya está todo el daño. Permítanme, parece que alguien quiere preguntar algo. No, están diciendo presente. Ok. Después de esto viene la glucotoxicidad. Veamos esta imagen. Aquí están las mitocondrias, aquí está la beta-oxidación y por supuesto que aquí está actuando, por ejemplo, la glucosa. Entonces viene la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. ¿Qué es esto? Pues es el exceso de glucosa y de ácidos grasos y activan las vías proinflamatorias que alteran la señalización endotelial y favorece la rigidez arterial. Por lo tanto, ya se va a aparecer la aterosclerosis. Después, todo esto va a estar asociado a un aumento de la presión sistólica, una hipertensión sistólica aislada temprana, porque aquí antes de ser prehipertensión, aquí por ejemplo, ya está esa presión sistólica aislada de manera temprana, y entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vean aquí, por ejemplo, aquí está el hígado, aquí está el pulmón, los riñones, y se va activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí produce un angiotensinógeno. A través del angiotensinógeno se produce angiotensina 1, angiotensina 2 y por supuesto que hace que a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona se genere una hipertensión arterial. Entonces hay diabetes. La diabetes activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como se ve en esta imagen, de forma inapropiada. Por supuesto que eleva la producción de angiotensina 2 y la aldosterona.
ambas se aumentan. Y entonces los efectos van a ser vasoconstricción. Cierra los vasos y se eleva la presión arterial, empieza a retener sodio, ocasiona fibrosis o endurecimiento de las arterias y de los vasos renales. ¿Y cómo va a estar la presión? Pues elevada. Entonces viene ya el daño renal temprano antes de la nefropatía clínica, antes de que se manifieste alguna sintomatología de un daño renal, ya tiene este daño, ¿verdad? Entonces, la diabetes, por lo tanto, induce a una hiperfiltración glomerular con expansión del volumen intravascular incluso cuando la tasa del filtrado glomerular es normal. Aquí, antes de que se llegue a reflejar, por ejemplo, estas cifras de presión arterial elevada, el daño o el filtrado glomerular ya está alterado. Vemos aquí, por ejemplo, esta nefrona, está aquí el glomérulo con la cápsula de Bowman, está, por ejemplo, aquí con su asa proximal, asa de Henle, su asa de Henle proximal, distal, su túbulo contorneado distal y luego está su túbulo colector. Pero todo esto a nivel de las arteriolas va a estar alterada esa presión. ¿Por qué? Porque ya hay expansión de volumen intravascular y hay un hiperfiltrado glomerular. ¿Qué significa esto? Que va a estar trabajando a marchas forzadas a ambos riñones y va a estar afectando directamente a los glomérulos. Si no se logra controlar, por supuesto que va a haber daño renal severo. Esta filtración glomerular va a ser resultado de la elevación progresiva de la presión arterial porque está incrementado ese filtrado. Va a tener una retención de sodio y expansión del volumen. Veamos esta imagen, por ejemplo, vean. Aquí hay cambios en la absorción de sodio por el nefrón y cambios en el volumen de líquido extracelular. Y vean aquí los porcentajes en donde se va reabsorbiendo. Por supuesto que esto ya está incrementado. Y entonces vemos que la hiperglucemia aumenta esta reabsorción de sodio en el túbulo proximal y reduce la natriuresis. O sea, por una parte empieza a aumentar el filtrado glomerular y por otra parte reduce esta salida de sodio y esto empieza a alterar porque entonces por eso puede empezar a presentar retención de líquidos, edema y demás. Entonces esto va a incrementar más y más y más. La consecuencia de todo esto es la hipertensión más el volumen dependiente. Vemos que a nivel del sistema nervioso simpático, la diabetes y la obesidad incrementan esta actividad simpática y esto va a estar relacionado con insulinoresistencia, con leptinoresistencia. Y por supuesto que estos efectos van a incrementar la frecuencia cardíaca, incrementan la vasoconstricción periférica y viene la inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es esta inflamación crónica de bajo grado? Pues esto, por ejemplo, es la diabetes como estado proinflamatorio que hace que se genere el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la proteína C reactiva y los efectos de la rigidez arterial, el remodelado vascular y la progresión a hipertensión arterial. Entonces viene todo esto, pero como dicen, no viene solo, ya viene como consecuencia de todo el daño que ha venido teniendo el sistema, ¿verdad? Entonces, el sistema cardiovascular. Aquí en la rigidez arterial y el envejecimiento vascular acelerado, por eso a veces también nosotros decimos que una cosa es tener la edad que aparentamos y otra es que hayan envejecido nuestras arterias antes que nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor ya están envejecidas nuestras arterias por los malos hábitos que tenemos y que nosotros aparentamos tener una edad diferente, ¿verdad? Entonces, por eso todo se tiene que cuidar. Por eso viene la rigidez arterial y el envejecimiento vascular acelerado. La diabetes acelera la glicosilación de proteínas de la matriz celular y la calcificación vascular. Aquí está, por ejemplo, también la membrana del retículo endoplásmico. Aquí está, por ejemplo, la N-acetilglucosamina. Y aquí está en sí todo esto es la glicosilación de proteínas a nivel de la matriz.
por supuesto que los vasos se van calcificando o endureciendo cada vez más. Por eso también a veces ya tenemos muchos pacientes hipertensos que son refractarios al tratamiento. ¿Por qué? Porque sus vasos están endurecidos, están calcificados y por lo tanto tenemos que ponerle fármacos que favorezcan esa, ese engrosamiento, ¿verdad? Ya se va a quedar así el vaso, pero tenemos que ponerle, por ejemplo, un dilatador vascular para que baje las cifras de presión arterial. De lo contrario, va a seguir igual con las presiones elevadas. El resultado de todo esto es un aumento en la presión sistólica que amplía la presión del pulso. Ahora, con todo esto, ¿alguna duda que tengan, jóvenes? No, maestra, vamos bien. Ok. Ahora, ¿qué implicaciones clínicas tiene la hipertensión y la diabetes? La hipertensión como manifestación de daño a órgano blanco. En diabetes, la hipertensión no es solo comorbilidad, es un marcador de daño vascular temprano. Y tenemos que por qué la hipertensión empeora el pronóstico en diabetes mellitus. Vemos aquí, por ejemplo, todas las complicaciones que llega a tener un paciente diabético: accidentes cerebrovasculares, retinopatías hipertensivas, insuficiencia renal crónica, que es causa importante de enfermedad renal terminal, aneurismas aórticos, enfermedad vascular periféricas y otros más. Una enfermedad coronaria con insuficiencia cardíaca congestiva, entre muchas otras complicaciones que presenta un paciente diabético. Vean, aquí por ejemplo vemos esta imagen que está marcando hipertensión y diabetes. Y hay, por ejemplo, dislipidemia, poca actividad física, los genes, la hipertensión, la diabetes, todo. Pero aquí tiene su patogénesis y vemos, por ejemplo, que en la aterosclerosis ocasiona una enfermedad macrovascular. Y la patogénesis, por ejemplo, de diabetes e hipertensión. Sí, dime, Alma. ¿Querías participar, Alma? ¿No? Sí, Bueno. Ah, nada dime. más comentar, sí, nada más comentar. Entonces, cuando estamos diagnosticando síndrome metabólico en un paciente que es diabético, hipertenso, obeso, dislipidémico, nosotros ya estamos viendo un paciente en complicación. Sí, así es. Ya es un paciente complicado y que es como una bombita del tiempo que en cualquier momento, ¡pum!, explota. Explota son las complicaciones, pero ya es complicado. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más? No, ninguna, gracias. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, con hipertensión y diabetes, vemos la patogénesis que va a tener una disfunción endotelial, una inflamación vascular y fibrosis. Y esto, por ejemplo, con disfunción endotelial ocasiona aterosclerosis y enfermedades macrovasculares. De estas enfermedades macrovasculares, una enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, neuropatías, pérdida de la visión, demencias, entre otras. Y con inflamación vascular y fibrosis ocasiona enfermedad microvascular. También con remodelación vascular ocasiona enfermedad microvascular. Y si se dan cuenta, tanto uno como el otro ocasiona todo este tipo de complicaciones. Ahora, con diabetes mellitus y con hipertensión se tiene que dar un manejo clínico con modificaciones en el estilo de vida, control de la presión, control de glucosa y control de lípidos. De lo contrario, no logramos nada de control. Por eso, de hecho, la finalidad de un diplomado en diabetes es ver todas las comorbilidades que tiene la diabetes, principalmente complicaciones agudas, complicaciones crónicas y las comorbilidades que también tiene mucho de enlace con ellas, se vinculan. De lo contrario, pues no habría más complicaciones más que por sí misma esa enfermedad, pero no es así. Entonces existe una sinergia negativa de hiperglucemia más una presión elevada. Esto es una bomba del tiempo, que si no lo ven así, pues qué miedo, ¿verdad? Entonces esto, por ejemplo, hipertensión, hiperglucemia más hipertensión arterial elevada,
acelera la aterosclerosis, las nefropatías y las retinopatías. Por lo tanto, hay implicaciones terapéuticas del bloqueo temprano del síndrome de renina-angiotensina-aldosterona, del uso de fármacos con beneficio cardiorrenal, del control intensivo multifactorial, y vemos que la hipertensión en diabetes es consecuencia directa de la fisiopatología diabética. Esto inicia antes del diagnóstico clínico y el tratamiento debe de ser precoz, integral y agresivo. Jamás se ve de forma aislada a un paciente diabético. Por eso les decía al inicio, si un personal de salud no sabe de diabetes, pues no sabe medicina. Así de simple, porque vean con cuántas enfermedades se vincula la diabetes. Es un todo y se ven en diferentes grupos de edad, ¿verdad? Entonces, la hipertensión arterial como factor causal de diabetes tiene bases fisiopatológicas y clínicas. Veamos aquí, por ejemplo, esta imagen que habla de la renina más el angiotensinógeno más la angiotensina 1 más la enzima convertidora de la angiotensina, forma la angiotensina 2, ocasiona vasoconstricción y a través de la angiotensina 2 hace que se genere aldosterona, que haya reabsorción de sodio y agua, aumenta la bulimia y por supuesto incrementa la presión arterial. Vemos que también aquí, ¿por qué el paciente hipertenso desarrolla diabetes mellitus? Pues son mecanismos que tienen mucha evidencia clínica. Y veamos, un hecho clave de esto es que los pacientes con hipertensión arterial tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Este fenómeno se conoce como diabetes de nuevo asociado a hipertensión. El concepto general de esto es que la hipertensión no es solo una comorbilidad, es parte del estado metabólico y vascular que favorece la insulinoresistencia y el deterioro de la función de las células beta. Veamos, por ejemplo, en el marco fisiopatológico diabetes e hipertensión, la progresión de una hipertensión más diabetes ocurre por la interacción entre resistencia a la insulina preexistente. ¿Cuántos años, por ejemplo, pasó con una resistencia a la insulina? Después viene la disfunción endotelial, la activación neurohormonal, la inflamación crónica y alteraciones del flujo microvascular. Ya todo está alterado. Vienen mecanismos principales de esto, como por ejemplo resistencia a la insulina, que es el eje central de todo esto. Y la mayoría de los pacientes, por ejemplo, con hipertensión arterial primaria, presentan resistencia a insulina subclínica. Hay evidencia de que la hipertensión, la obesidad visceral, la dislipidemia preceden a la diabetes mellitus de tipo 2. Y vemos que, por ejemplo, la hipertensión es un marcador temprano de insulinoresistencia. La disfunción endotelial y la captación de glucosa. Aquí vemos, por ejemplo, nuevamente la disfunción endotelial tiene que ver con vasoconstricción, con crecimiento, con adhesión e infiltración celular. Por supuesto que todo esto genera trombosis, acumulación de lípidos y proliferación. Entonces, esto viene muy de la mano con los malos hábitos de colesterol LDL alto, diabetes, hipertensión, tabaco, homocisteína, deficiencia de estrógenos, entre muchos otros. La insulina, por ejemplo, requiere de una vasodilatación capilar para llegar al músculo. Y vemos que en hipertensión disminuye el óxido nítrico y aumenta la vasoconstricción. El resultado de esto es que disminuye la perfusión muscular, disminuye la captación de glucosa y aumenta la glucemia. La alteración de la microcirculación. Vean acá. La hipertensión crónica produce rarefacción capilar o endurecimiento. Se va engrosando la membrana basal. Y luego la consecuencia de esto va a ser menor entrega de insulina y glucosa a los tejidos periféricos. Por lo tanto, empeora la insulinoresistencia. Todo esto va así como que de la mano uno del otro.
hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces viene la angiotensina 2, que inhibe la señalización de la insulina, que induce el estrés oxidativo y por lo tanto la aldosterona va a favorecer la inflamación y la fibrosis. Y el resultado de esto va a ser que la resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta eleva la presión arterial. Ahora, veamos el estrés oxidativo. Quedamos que en hipertensión crónica aumentan las especies reactivas del oxígeno y por lo tanto va a haber un impacto metabólico con daño a los receptores de insulina, con alteración de las vías PI3K, AKT. La consecuencia de esto es una insulinoresistencia progresiva y por lo tanto viene después la inflamación crónica de bajo grado. La hipertensión, que está asociada a elevación de la interleucina 6, del factor de necrosis tumoral alfa elevado, a la proteína C elevada, estos van a ser mediadores y estos van a interferir en la señalización de la insulina porque aceleran la progresión de la diabetes mellitus de tipo 2. Aquí va a haber un efecto de la hipertensión después sobre las células beta. Veamos aquí esta imagen. Aquí van a estar actuando a nivel de las células beta y van a tener hipoperfusión pancreática crónica. ¿Por qué? Porque lo va a producir esto, el estrés oxidativo local. Como resultado, la disminución progresiva de la secreción de la insulina. Y por supuesto va a haber conversión de insulinoresistencia a diabetes ya manifestada. Entonces, por eso se hace todo esto. Empieza primero hipertensión, después diabetes, o empieza primero diabetes y después hipertensión. ¿Por qué? Por todos estos factores que acabamos de ver. ¿Sí queda claro? Jóvenes, ahí están. Sí, maestra, sí queda claro. Ok. Muchas gracias. Entonces después viene el efecto de la hipertensión sobre las células beta. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen que vemos aquí abajo y dice historia natural de las células beta en diabetes. Vemos también, por ejemplo, esta gráfica que habla de la funcionalidad de las células beta y de la progresión a diabetes. Y si vemos, por ejemplo, esta imagen que es pequeñita, pero que dice glucosa normal, tiene factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos no los podemos evitar porque ya viene en la genética, pero lo que sí podemos son los factores ambientales, pero pues de repente nos encantan dulces, galletas y todos los carbohidratos, entonces pues ahí vienen los factores ambientales. Por lo tanto, después seguimos esta línea de la curva y viene la prediabetes. Después de la prediabetes viene la diabetes y luego vienen las complicaciones de la diabetes, ¿sí? Si se dan cuenta, desde que empezó esto a malfuncionar las células beta, ya había resistencia a la insulina. Y si nos vamos al daño celular, vemos que primero va a haber daño oxidativo, después va a haber disfunción mitocondrial y después viene la inflamación crónica y la glucolipotoxicidad. Todo esto es la historia natural de las células beta en diabetes y es la pérdida de las células beta. Aquí finalmente ya cuando está de rojo, pues ya perdió todas las células beta. Entonces, es así como está el ciclo de cómo se forma esto de diabetes e hipertensión. Ahora, el efecto de la hipertensión sobre las células beta. Va a tener la célula beta una hipoperfusión pancreática crónica que ocasiona el estrés oxidativo local, es decir, a nivel del páncreas. El resultado de todo ello va a ser disminución progresiva de la secreción de la insulina y asimismo va a haber conversión de insulinoresistencia a diabetes manifestada. Después viene la obesidad visceral como puente entre diabetes mellitus e hipertensión arterial y la frecuente coexistencia de hipertensión más una adiposidad visceral se va a dar con adiposinas más disminución de la adiponectina más incremento de la leptina o leptinoresistencia
Y esto ocasiona resistencia a la insulina con activación simpática, ¿sí? Aquí todo esto ya se va dando y tenemos un factor iatrogénico. Aquí, por ejemplo, vemos estos mecanismos patogénicos de la hipertensión arterial en diabetes. Y tenemos, por ejemplo, aquí está la presión arterial que ya va a ser el resultado. Primero empezamos con hiperglicemia. La hiperglucemia va a tener toxicidad endotelial, va a tener proliferación, fibrosis, producción de la glicación avanzada, vasoconstricción, arteriosclerosis acelerada, viene la rigidez vascular y se provoca la hipertensión arterial. Con esto, por ejemplo, si empezó primero, esto es cuando hay hiperglucemia, pero si un paciente empieza primero, que es así, la resistencia a la insulina, va a haber hiperinsulinemia. Si hay hiperinsulinemia, va a incrementar la reabsorción tubular de sodio. Asimismo, va a ocasionar la vasodilatación, activa el sistema nervioso central, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementa la reabsorción tubular de sodio y el resultado va a ser una hipertensión arterial. Esto es cuando empieza, por ejemplo, por resistencia a la insulina. Muchos dicen, yo tengo resistencia a la insulina, pero no soy diabético. Ok, tiene su resistencia a la insulina, es obeso, tiene dislipidemias y aparte es hipertenso, ¿verdad? Entonces no tiene diabetes, pero es resistente a la insulina. Pues está que ahora sí que no tarda mucho en que ya tenga diabetes. Entonces así puede empezar y finalmente ocasiona esto rigidez de las arterias y ocasiona incremento de la presión arterial. Por lo tanto, puede empezar por resistencia a la insulina o por hiperglucemia. Por lo tanto, ya el daño ya está establecido, a pesar de que él diga el hipertenso es que yo solo soy hipertenso. Pues no, ya tiene resistencia a la insulina y entonces tarde o temprano va a tener diabetes, ¿verdad? ¿Sí queda claro este factor? Maestra, Sí. perdone, pero ¿cómo es eso de la fibrosis, de la proliferación de la fibrosis? Disculpe. No. Mira, observa, es lo que acabamos de ver. Si tenemos un paciente que tiene glucosas elevadas, o sea, por eso hablamos de la hiperglucemia, en la misma glucosa elevada a nivel sanguíneo ocasiona toxicidad al endotelio. Después de que hay toxicidad en el endotelio, o sea, aquí va a haber proliferación. Recordamos que dijimos que antes de la toxicidad endotelial va a haber una inflamación crónica y esa inflamación crónica va a ocasionar proliferación, o sea, va a avanzar, por decirlo así. A eso se refiere esto con proliferación. Hay daño endotelial, hay inflamación, después de la inflamación, después que viene de la inflamación, viene el endurecimiento de esa arteria o ese vaso. Y entonces viene, por eso ya habla de proliferación de fibrosis, porque ya se engrosó esa parte de la membrana vascular o arterial. ¿Sí? Y por supuesto que se producen los productos finales de la glicación. Después viene y ya el vaso, en vez de estar inflamado, caliente, deformado, viene ya la vasoconstricción. ¿Sí queda claro esto? Sí, sí, maestra. Ok. Perdón. Sí, descuida. Esto a veces hay que entenderlo muy bien, pero primero recordemos siempre, cuando hablamos de inflamación, son signos cardinales de la inflamación. ¿Cuáles son? Si tú te das un golpe en la mano, ¿qué va a pasar con tu mano? Se va a poner caliente, roja, va a incluso a veces ya la tienes así abombada, porque te dieron un golpe en la mano. Por descuido o te cayó una piedra, se me ocurre, te cayó una piedra acá, ¿qué va a pasar? Pues está caliente, está roja, la tocas y te duele y a lo mejor hasta saca un poquito de líquido. Eso es la inflamación. Después de la inflamación, tú quieres que tu piel te quede igual, pues no. Imaginemos que esta parte de tu mano es tu arteria. Entonces, esa parte va a desinflamar
pero va a quedar como una cicatriz. Bueno, esa cicatriz es el endurecimiento del cual nosotros estamos hablando, que vienen los productos finales de la glicación y viene la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a haber el mismo paso a nivel de la arteria. Ya va a estar con vasoconstricción, va a estar cerrado por esa cicatriz que quedó y aparte de eso va a tener endurecimiento. ¿Y el endurecimiento cómo se llama? Arteriosclerosis. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, ¿A maestra. qué pregunto? Ok. Sí, maestra. Bueno, entonces después también tenemos factores iatrogénicos y vemos, por ejemplo, que hay antihipertensivos y diabetes. Algunos fármacos, por ejemplo, diuréticos, tiacídicos, hidroclorotiazida, clortiazida, todos ellos en dosis altas podrían generar hiperglucemia. Y también los beta bloqueadores no selectivos también podrían generar hiperglucemia. Quedamos que si hay hiperglucemia, va a ser igual a toxicidad endotelial, proliferación, es decir, va avanzando, fibrosis, productos finales de la glicación, vasoconstricción y arterioesclerosis acelerada. Todo eso va a producir por la hiperglucemia. Y por supuesto que estos aumentan la glucosa o la pueden aumentar, aceleran la aparición de diabetes en pacientes que están predispuestos a estos. Ahora, en caso de que administremos corticoides como cuáles, prednisona, prednisolona, dexametasona, metilprednisolona, todos los esteroides que nosotros conocemos. Ellos en dosis típicas, por ejemplo, de más de 10 a 20 miligramos decilitro o dexametasona de más de 2 a 4 miligramos día o el tiempo de aumento, por ejemplo, de 4 a 12 horas después de iniciar con un máximo de 2 a 5 días, nosotros podemos provocar hiperglucemia en nuestro paciente. Y esto es frecuente en diabéticos que a veces requieren o tienen, por ejemplo, un proceso inflamatorio de artritis reumatoide, de lupus eritematoso, una vasculitis. Tenemos que administrar a veces esteroides porque están en fase activa. Y solo así es como nosotros, por ejemplo, podemos bajar su inflamación que ya tienen de forma crónica. Estos pacientes con enfermedades autoinmunes tienen de por sí ya un proceso inflamatorio crónico. Y si todavía nosotros a ellos les sumamos la hiperglucemia que va a ocasionar inflamación crónica, pues imagínense cómo van a estar ellos, pues mal, ¿verdad? Entonces, es así como va a estar esta situación. Tenemos que estos diuréticos tiacídicos, como la clortalidona o la hidroclorotiazida, sus dosis, por ejemplo, mayores a 25 miligramos día, entre más aumentemos estas dosis, más riesgo tienen de provocar hiperglucemia. Esta hiperglucemia se puede provocar en días a semanas o incluso aumentar la resistencia a la insulina, lo cual vimos que de acuerdo a eso, tanto con resistencia a la insulina como la hiperglucemia, pueden ocasionar hipertensión arterial. Entonces, dentro de estos beta bloqueadores no selectivos está el propanolol, nadolol, metoprolol, atenolol y todos los loles. Entonces, aquí las dosis son variables y el tiempo también es variable, pero también pueden enmascarar esta sintomatología, ¿verdad? Y entonces también están los antipsicóticos como la olanzapina, clozapina, quetiapina, risperidona, que también, por ejemplo, hablamos de que cambia en dosis y dependiendo del tipo de fármaco que nosotros vamos a administrar, es como se puede esto, digamos, modificar y pueden ocasionar también hiperglucemia. No todos, ¿verdad? Y también depende mucho de los factores de riesgo de cada paciente. Están los antidepresivos, mirtazapina o algunos tricíclicos, ¿verdad? Que también cambia en la dosis y en la temporalidad de administración. Están algunos inmunosupresores que se administran, por ejemplo, en cáncer y tacrolimus, ciclosporinas o incluso en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo está la psoriasis, también administramos tacrolimus, ¿verdad? Entonces, otros anticonceptivos hormonales también, como estrógenos, los que contienen estrógenos y progesterona, pueden elevar también los niveles de glucosa. Están algunos fármacos simpaticomiméticos, cuales salbutamol o adrenalina principalmente, que pueden estimular la glicogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces también, ¿verdad?
Otros como niacina o ácido nicotínico, inhibidores de las proteasas para el VIH, las fenitoínas, entre muchos otros fármacos, si se dan cuenta, pueden también elevar los niveles de glucosa. Solo tenemos que estar vigilando a nuestros pacientes. Esos fármacos son muy buenos, sabiéndolos utilizar, son muy buenos en diferentes grupos de edades, pero tenemos que estar vigilando, ¿verdad? Vigilando lo que, por ejemplo, lo que ahorita nos compete, que es la hiperglucemia, porque esa hiperglucemia o la resistencia a la insulina va a generar a futuro una hipertensión arterial. Entonces, es la situación que nosotros tenemos que cuidar de forma muy detallada de cada paciente. Ahora, la importancia de esto, el riesgo es mayor en personas con diabetes o prediabetes o con obesidad o con antecedentes familiares de diabetes. Son de los más predispuestos a esto. Y también con corticoides muchas veces se requiere de ajuste temporal de insulina o de antidiabéticos para estarlos administrando. El contraste terapéutico, por ejemplo, IECA-SARA2 mejoran la sensibilidad a insulina y reducen, por ejemplo, la diabetes. Los ICEGLT o GLP-1 tienen un beneficio metabólico y cardiovascular, por ejemplo, benefician para que no tenga más problemas cardiovasculares y renales, pero también por otra podían tener un efecto secundario. Entonces tenemos que vigilar. No es que no podamos administrarlo, tenemos siempre que vigilar a nuestros pacientes diabéticos e hipertensos. Ahora, la hipertensión como estado prediabético. El paciente, por ejemplo, hipertenso, debe considerarse de alto riesgo metabólico siempre. Este paciente requiere de un tamizaje glucémico temprano para una intervención preventiva. La hipertensión y la diabetes son expresiones de una misma fisiopatología y vemos que el abordaje debe de ser multifactorial, debe ser precoz y debe de ser personalizado. En conclusión, vemos, por ejemplo, que la hipertensión arterial no solo acompaña a la diabetes, prepara el terreno fisiopatológico para su desarrollo. O sea, así de agresivas son esas enfermedades que va preparando todo para que el paciente ya sea diabético. Ahora, ¿cuándo aparece la hipertensión en un paciente con diabetes? La diabetes de tipo 2, por ejemplo, vemos que la hipertensión suele estar presente desde el diagnóstico o incluso aparece muy temprano. Por ejemplo, tenemos que un 50-70% de nuestros pacientes ya son hipertensos al momento del diagnóstico, ¿verdad? Ya esto ya lo tienen. En los demás suele aparecer, por ejemplo, entre 1 a 5 años después de su diagnóstico de hipertensión, viene la diabetes. Y esto se debe a que la resistencia a la insulina y la hipertensión comparten su origen del síndrome metabólico. Lo que decía la compañera, ya todos son de alto riesgo por esa situación. La diabetes de tipo 1, vemos que, por ejemplo, la hipertensión aparece más tarde y suele indicar daño renal. Y esta aparece entre 5 a 10 años después del inicio de la diabetes de tipo 1. Si se dan cuenta, aquí aparece ya con esto, pero ya con problemas renales. Casi siempre, por ejemplo, aparece microalbuminuria, nefropatía diabética e hipertensión temprana en un paciente diabético de tipo 1 y tenemos que, por ejemplo, sospechar otra causa, ¿verdad? Aquí resumimos esto que acabamos de ver. Hay mecanismos del por qué aparece con el tiempo la diabetes mellitus en hipertensión arterial. El mecanismo, por ejemplo, es la resistencia a la insulina, que a través de los años, antes del diagnóstico, ya hay resistencia a la insulina. También hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se va activando de forma progresiva. A lo mejor es intermitente, pero se va activando. También va a haber retención de sodio a través de meses o de años que va teniendo y se puede manifestar incluso por una insuficiencia venosa periférica, porque a veces empieza a retener líquidos a nivel de las extremidades inferiores. El daño renal va a aparecer a través de los años. A través de la rigidez arterial también se va a presentar todo el daño renal. ¿Por qué? Porque ya tenía aterosclerosis, tenía obesidad, tenía diabetes, tenía hipertensión y viene el daño renal. ¿Sí queda claro hasta aquí, jóvenes?
Sí, maestra. Ok, continuamos. Entonces, tenemos la evolución típica y la línea del tiempo. Y vemos que en la diabetes de tipo 2 pasan años antes de que, por ejemplo, años antes hay resistencia a la insulina más obesidad. Se confía porque dice, soy resistente a la insulina y soy obeso, pero soy muy feliz. Resulta que después viene el diagnóstico de diabetes y de hipertensión y que puede ya estar presente o aparece en pocos años, ¿verdad? Aparece esto. Sin control, la hipertensión sostenida y el daño cardiovascular. No se preocupa por controlar su diabetes, no se preocupa por controlar su hipertensión arterial y entonces viene el daño sin falta a nivel cardiovascular, ¿verdad? Y todo esto va avanzando. En la diabetes de tipo 1, por ejemplo, vemos que primero aparece la presión arterial normal en un diabético tipo 1, pero entre 5 y 10 años aparece ya la microalbuminuria, es decir, una cruz de albúmina o de proteínas en el examen general de orina, tan simple como eso. Luego aparece ya la hipertensión arterial. Entonces aquí, ¿qué recomiendan las guías ADA, X o X? Bueno, se recomienda medir la presión arterial en toda consulta en pacientes diabéticos, en todas. Siempre tenemos que buscar albuminuria de forma anual, tenemos que buscar el nivel de creatinina, la tasa de filtrado glomerular para descartar una enfermedad renal crónica. La hipertensión temprana tiene mucho más riesgo mucho más riesgo o mayor riesgo cardiovascular y se tiene que tratar de forma agresiva, de lo contrario no va a estar bien. Y entonces vemos que el resumen de todo esto es que la diabetes de tipo 2 dice que aparece la hipertensión desde el inicio y en la diabetes de tipo 1 aparece la hipertensión entre 5 a 10 años y entonces esta por lo regular está ligada a una nefropatía. La hipertensión más diabetes incrementa el riesgo cardiovascular hasta por 2 o por 4 veces más. Entonces, nada más para que se den cuenta de cómo, por ejemplo, un paciente diabético se tiene que cuidar. De lo contrario, si no hace un adecuado cuidado de su alimentación, de disminuir de peso, de controlar su presión arterial, su glucosa, de no tener lípidos elevados, porque al estar cuidando su dieta, su peso y demás, va a estar bien en todos los aspectos. De lo contrario, va a estar perfectamente mal. Y se avecinan mucho más complicaciones. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Vamos, ¿No? vamos Bueno, bien. ok. Tenemos metas terapéuticas, por ejemplo, paciente con diabetes mellitus e hipertensión arterial. El concepto central es que un paciente diabético o hipertenso es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, por lo que las metas deben de ser más estrictas, deben de ser integrales y multifactoriales. Su objetivo global va a ser reducir la mortalidad cardiovascular, reducir la progresión de daño a órgano blanco, reducir las complicaciones microvasculares y por supuesto esto va a ser mediante un control simultáneo de glucosa, de presión arterial, de lípidos y del estilo de vida. Todo tiene que ser complementario, de lo contrario no va a funcionar. Las metas glucémicas. La meta de la hemoglobina glucosilada, la meta en general es mantener una hemoglobina glucosilada de menos de 7,0%. Las metas deben de ser siempre individualizadas para cada paciente, como ya vimos. Por ejemplo, puede ser metas de hemoglobina glucosilada de menos de 6,5 en adulto joven con bajo riesgo de hipoglucemia, pero si es un paciente adulto mayor con fragilidad, con comorbilidades o hipoglucemia previa, pues se tiene que mantener una hemoglobina glucosilada de menos del 8%.
Tenemos también glucosas capilares, por ejemplo, en ayuno preprandial, es decir, en ayuno de 80 a 130 de glucosa. Es para decir que un paciente diabético es controlado. La glucosa postprandial a la 1 o 2 horas después de comer debe de ser de menos de 180 miligramos por decilitro. Tenemos las glucemias capilares, por ejemplo, su objetivo fisiopatológico va a ser reducir la glucotoxicidad, disminuir el estrés oxidativo vascular. Se tiene que dar monitoreo continuo y tenemos que hay un tiempo en rango, por ejemplo, de 70 a 180 miligramos decilitro, tiene que tener más del 70%, o sea, el tiempo de rango de 70 a 180 miligramos decilitro. El tiempo en hipoglucemia tiene que ser de menos de 70 miligramos decilitro. El tiempo de coeficiente de variación de menos del 36%. Ahora, metas de presión arterial. La meta de presión arterial son metas recomendadas que deben de ser de menos de 130/80, si es bien tolerada. Las metas de presión arterial alternativa, es decir, para pacientes que tienen múltiples comorbilidades, podría ser de 140 de menos de 140/90 milímetros de mercurio en caso de que digan que no toleran las presiones arteriales muy bajas. Entonces tenemos que subirla para que no se esté mareando, cansando o tenga, por ejemplo, a veces hasta lipotimias porque le estamos manteniendo las presiones muy bajas y eso tampoco es conveniente. En el adulto mayor, por riesgo de hipotensión o de caídas, les digo porque a veces me han llegado los pacientes porque a fuerza los quieren tener con cifras de presión arterial como si fueran quinceañeros, pues no, ¿verdad? Porque no resisten esos niveles de cifras tensionales y entonces se van a estar cayendo o a veces se pueden hasta fracturar y demás, y eso tampoco es permisible para nosotros. Tenemos una justificación fisiopatológica para esto, como la combinación de la diabetes y la hipertensión. Vemos que esto duplica el daño endotelial y acelera una nefropatía y acelera la aterosclerosis por todo lo que acabamos de ver. Y vemos que también hay un control tensional que reduce los eventos vasculares cerebrales, reduce la progresión renal y disminuye la mortalidad cardiovascular. Y eso es favorecedor para nuestro paciente. Tenemos también metas lipídicas, por ejemplo, de colesterol LDL en un paciente diabético e hipertenso es igual a muy alto riesgo cardiovascular, por lo tanto, tiene que estar con el colesterol disminuido. Tenemos que el colesterol LDL, su objetivo va a ser mantenerlo de menos de 70 miligramos decilitro. Pero si existe enfermedad cardiovascular establecida, se tiene que mantener de menos de 55 miligramos decilitro. Es decir, si nuestro paciente es diabético, es hipertenso, es obeso, es dislipidémico, pero aparte ya se infartó o ya tuvo una enfermedad vascular cerebral, llámese hemorrágica o isquémica, se tiene que mantener el colesterol LDL por debajo de 55 miligramos decilitro. Ahora, otras metas lipídicas como los triglicéridos que deben de estar de menos de 150 miligramos decilitro. Está el HDL que debe de estar en 40 miligramos decilitro en hombres y en mujeres 50 miligramos decilitro, ¿sí? Son otras metas que también son importantes cuidar. Tenemos también metas renales. Y esas metas renales hablan de la función renal, que tiene que tener una tasa de filtrado glomerular que va a ser mantener, por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular por arriba de 60 mililitros minuto entre 1,73 metros cuadrados. Esta función renal tenemos que cuidarla con la albuminuria. Esta albuminuria debe de estar de menos de 30 miligramos sobre gramos de creatinina. Y entonces, ¿qué vamos a cuidar en la función renal? Son estrategias clave, por ejemplo, el control de glucosa, control de la presión arterial, significa que estamos bloqueando bien el sistema renina-angiotensina-aldosterona
y que no debemos esperar que se esté activando a cada rato, ¿verdad? Pero siempre y cuando todo vaya cuidando al paciente. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No, ¿No? doctora, vamos bien. Ok. Entonces vemos metas de peso y metabólicas. El peso corporal. La pérdida de peso inicial debe de ser de 5 al 10% del peso basal, es decir, lo que tiene va a perder 5 a 10%. No vamos a exigir que pierdan de la noche a la mañana 10, 20 kilos, porque eso también va a ser drástico para su cuerpo y puede tener descompensaciones masivas. No es permisible. Se supone que va a perder 5 a 10%, por eso se le pide que un paciente obeso, diabético, hipertenso, dislipidémico camine por lo menos 3 o 5 veces a la semana durante 30 minutos. Caminata. ¿Por qué? O sea, va a caminar nada más. Porque si es que él llega, por ejemplo, a querer correr, a brincar, a hacer, por ejemplo, actividades de basquetbol o va a correr y ya te corrió en el campo y todo, puede tener efectos secundarios desde fracturas, esguinces o hasta incluso una rhabdomiólisis secundaria al problema de que fue a hacer mucho deporte queriendo bajar todo de una sola vez. Eso no es así. La dieta es paulatina, la pérdida de peso es paulatina. Se dice que a veces se llevan, por ejemplo, para perder todo hasta, por ejemplo, 5 a 10% va perdiendo, pero a lo mejor va a ser entre 6 meses, va incluso a tardarse años para perder todo lo que ha ganado en mucho tiempo, pero es poco a poco para que no se le exija demasiado y que estén al rato, ya la mandaron y órale, la pobrecita paciente está en zumba y ya no puede, ya hasta se quedó, o ya dicen, ya se desmayó por tanto ejercicio. Eso no. Por eso es caminata, después de que ya perdió. Ahora sí, con el tiempo, con los meses, con los meses que ya pasaron, ya ha perdido una buena cantidad de peso, ahora sí, ya después, cuando ya también no se lastimen las rodillas porque está muy obesa, si se lastima en las rodillas, ya no va a poder caminar y al rato va a decir que ya tiene un problema de las rodillas o ya tiene un problema del tobillo porque ya se lastimó. Entonces, todo eso se tiene que cuidar. No es mandarlo y órale, ya está ahí haciendo todo lo que da ejercicio y pues no, se va a lastimar el pobre paciente. Y lo mismo aplica para niños, ¿verdad? También a veces, por ejemplo, son pequeños, pero tenemos que preguntar siempre, ¿practica deporte? Si dice sí, camino, ok, a veces son gorditos, pero sí, caminan todos los días. Le dices, ok, ya no tomes combi, vete caminando todos los días, si es que es tranquilo el lugar, ¿verdad? Porque también, si es un lugar de mucho crimen o poblaciones, por ejemplo, colonias que son muy peligrosas, pues no, porque va a perjudicar y entonces que camina, aunque sea en su cuarto, pero que esté caminando, que no esté tanto tiempo sentado, es lo más que se pretende para que tampoco se vaya a exponer el paciente, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que cuidar. Y entonces vamos a medir el índice de masa corporal ideal, que debe de ser de menos de 25 kilogramos por metro cuadrado. Y esto se tiene que individualizar siempre, no todos son iguales. El impacto, pues mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la presión arterial. Todos que más quisiéramos tener este índice de masa corporal ideal, no lo tenemos. Entonces tenemos que ir poco a poco tratando de trabajar en nuestro cuerpo, en nuestra salud para que vaya disminuyendo. ¿Qué impacto tiene todo esto? Pues que mejora sensibilidad a insulina y reduce la presión arterial. La cintura abdominal en hombres debe de ser de menos de 94 centímetros, en mujeres de menos de 88. Es un indicador clave de riesgo cardiometabólico. Entonces, es lo que debemos de tener. Metas del estilo de vida. Va, la alimentación. La dieta mediterránea o dieta DASH. Vamos a ver. Sodio de menos de 2 gramos al día y reducción de azúcares simples. La dieta DASH, ¿cuál es? El objetivo principal de la dieta DASH es disminuir la presión arterial. ¿Qué características tiene la dieta DASH?
Es alta en frutas, en verduras, en lácteos descremados y granos integrales. Es baja en sodio, en grasas saturadas y azúcares simples. El sodio ideal es de menos de 1500 miligramos al día. Aceptable menos de 2300 miligramos al día. ¿Qué beneficios clínicos trae la dieta DASH? Pues que disminuye la presión arterial de 5 a 11 milímetros de mercurio, que es favorecedor para un paciente hipertenso, disminuye la presión arterial diastólica de 3 a 6 milímetros de mercurio, mejora el perfil de lípidos y también la dieta de elección en hipertensión arterial. Entonces, la dieta DASH es ideal para nuestros pacientes diabéticos. ¿Sí queda claro la dieta DASH? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Ahora, las limitaciones. Tiene menor énfasis en grasas saludables, pero puede ser más rígida y difícil de mantener, dependiendo. Ahora, esto fue la dieta DASH. Esta es la dieta mediterránea. Vean, el objetivo principal de una dieta mediterránea es reducción del riesgo cardiovascular global. ¿Qué características tiene? Alta en aceite de oliva, en pescado, en frutos secos, en verduras y frutas y legumbres. Una dieta moderada puede ser hasta un vasito de vino tinto, es opcional si lo quieren, si no, no. Es baja en carnes rojas y ultraprocesados, o sea, ultraprocesados, embutidos y eso no, ¿verdad? Casi no. Beneficios clínicos. Con la dieta mediterránea disminuye los eventos cardiovasculares, disminuye el infarto agudo al miocardio y los eventos cerebrovasculares. Disminuye también la progresión a diabetes mellitus de tipo 2. Disminuye la presión arterial de 3 a 5 milímetros de mercurio. Esto es de acuerdo a ADA y es una dieta preferida, la dieta mediterránea, en pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí esta gráfica, esta tablita de la dieta DASH y la dieta mediterránea. El principal beneficio de la dieta DASH es disminuir la presión arterial. La mediterránea, disminuir el riesgo cardiovascular. En cuanto al control glucémico, la dieta DASH es bueno y en la dieta mediterránea es excelente. La grasa principal, la DASH, es baja y la mediterránea es grasa monoinsaturada. En el sodio, en la DASH es muy bajo, en la mediterránea es moderado. En la sostenibilidad, en el DASH es media y en la mediterránea es alta. La evidencia en diabetes es buena y la mediterránea es muy fuerte. Ahora, ¿cuál elegir en diabetes más hipertensión arterial? Ojo, estamos viendo diabetes e hipertensión arterial. Las guías recomiendan en la hipertensión predominante la DASH, en la diabetes más el alto riesgo cardiovascular la mediterránea. Lo ideal es mediterránea más restricción de sodio tipo DASH. Entonces, combinamos las dos, por eso se las puse, dieta DASH y dieta mediterránea. Ambas son muy buenas para llevar una dieta adecuada de un paciente diabético, hipertenso, obeso y dislipidémico, es decir, un síndrome metabólico. ¿Sí queda claro esto? Sí. Ok. Sí. Bueno, les pregunto porque, ay, pues, ¿qué tal si No, no? perdón. Hablé fuerte, sí, pero sí está bien. Olvídalo, no te preocupes, entendí. Me agarró Qué así de bueno, hasta sorpresa. despertaste a los demás. Bueno, Sí, como que me estaba yo adormilando, la verdad. Pero ya, ok. perdón. Bueno, la combinación ideal es lo que más se recomienda hoy. Base mediterránea, sodio menor de 2 gramos al día, estilo DASH, aceite de oliva como grasa principal, pescado más o igual a 2 veces a la semana, frutas, verduras de más o igual a 5 porciones al día. La chuleta final es que DASH es igual a disminución de la presión arterial, que es más potente. Mediterránea disminuye el riesgo, la mortalidad del riesgo cardiovascular y ambas recomendadas en diabetes e hipertensión. Metas, prevención secundaria. Tenemos antiagregación. Si está indicada, por ejemplo, la aspirina, porque hace prevención secundaria para evitar el riesgo cardiovascular alto. No es rutinario, ¿verdad? Esta prevención no es rutinaria, pero se puede dejar.
El tamizaje de complicaciones. Se puede ver fondo de ojo, que es de forma anual, de preferencia con el oftalmólogo. Se toma examen general de orina para ver si hay albuminuria. De forma anual se hace evaluación del pie diabético. Perdón, no, espérenme. El fondo de ojo de forma anual, el ego más la albuminuria de forma anual, la evaluación del pie diabético en cada consulta. Así. Ahora, el paciente diabético hipertenso no se controla con una sola meta, sino con un control multifactorial, como ya acabamos de ver, que debe ser intensivo, temprano y sostenido todo el tiempo. ¿Cómo calcular el riesgo cardiovascular en un paciente diabético? Veamos. ¿Para qué sirve el cálculo de un riesgo cardiovascular? Calcular el riesgo cardiovascular permite estratificar a pacientes de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Esa es la estratificación del riesgo. Este permite decidir la intensidad del tratamiento. Por ejemplo, justificamos las estatinas, los antihipertensivos, porque las metas terapéuticas son con la finalidad de prevenir eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuándo se debe calcular? En adultos de más de 40 años se tiene que calcular siempre el riesgo cardiovascular. ¿Cuándo calcularse? En pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con dislipidemias, pacientes con tabaquismo, con drogas. Antes de iniciar las estatinas o de intensificar el tratamiento, tenemos que calcular su riesgo cardiovascular. Ahora, tenemos herramientas internacionales principales para calcular. Existen diferentes scores como el score 2, el score de diabetes, y están, por ejemplo, el europeo y están otros más. Todos ellos se pueden hacer cálculos para ver el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente. Tenemos, por ejemplo, de los más conocidos, están pacientes sin diabetes. Se hace el score 2 y vemos que es un paciente, primero, por ejemplo, el score 2 es para pacientes sin diabetes. Paciente con diabetes, el score 2 con diabetes es este. Y, por ejemplo, el ADA recomienda herramientas específicas para pacientes diabéticos. Ahora, existen unas variables necesarias para la mayoría de las calculadoras como la edad, el sexo, la presión arterial, el colesterol HDL, el tabaquismo, la diabetes, si es que tiene o no, y el tratamiento antihipertensivo. Tenemos esas calculadoras que descargamos la app y ya estuvo, ¿verdad? Entonces ahí calculamos el riesgo cardiovascular. Algunas incluyen hemoglobina glucosilada, la duración que tiene la diabetes o el índice de masa corporal. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo práctico que es un paciente, hombre de 55 años, que es diabético, con presión arterial sistólica de 145 milímetros de mercurio, con colesterol total, por ejemplo, de 220 miligramos de decilitro, con un colesterol de HDL de 38 miligramos de decilitro, no fumador, y el resultado del score diabetes es riesgo cardiovascular alto a 10 años. Entonces, ¿qué significa? Que se tiene que cuidar porque si no en 10 años, ¡pum!, adiós vida, ¿verdad? Es lo que nos reflejan ese tipo de scores, ¿verdad? Ahora, ¿cómo clasificamos estos riesgos cardiovasculares? Con todos esos parámetros, tenemos que ver que si es bajo, es un evento cardiovascular a 10 años en menos del 5%, si es moderado del 5 al 9%, es alto de 10 a 19% y muy alto de más del 20%. Es así como se clasifican esos riesgos cardiovasculares que también lo tienen que saber, ¿verdad? Tipi. Permítanme. Y entonces vemos que hay condiciones que automáticamente colocan en alto riesgo o muy alto riesgo y que no requiere ni siquiera calculadora, porque ya desde que lo vemos ya sabemos que tiene un alto riesgo ese paciente. Por ejemplo, un paciente diabético que ya tiene daño a órgano blanco, es decir, ya se veció, ¿verdad? Es un diabético y está infartado, pues ya tiene un riesgo alto. Ahora, es un diabético que pues viene con secuelas neurológicas de un EBC, pues también ya es un riesgo alto. Un diabético, por ejemplo, que tiene más de 10 años o más o igual a uno de la falla cardiovascular, pues también, ¿verdad?
una enfermedad cardiovascular establecida, una enfermedad renal crónica moderada severa, un LDL de más o igual a 190 miligramos de decilitro, pues ya todos esos pacientes tienen alto riesgo cardiovascular sin necesidad de sacar el score de riesgo porque ya sabemos que son alto riesgo, ¿verdad? Ahora, tenemos que para el riesgo cardiovascular bajo, pues tiene que hacer modificaciones en su estilo de vida y le va a ir muy bien. En un paciente que tiene un riesgo cardiovascular moderado, tenemos que considerar estatinas. Ya no se recomienda clopidogrel o aspirina, se recomienda estatinas como atorvastatina. Atorvastatina o dependiendo, eso lo vamos a ver en 8 días, vamos a ver diabetes y dislipidemias, ¿verdad? Vamos a ver por qué sí, por qué no dar y en qué momento vamos a dar esto. Ahora, si es un riesgo cardiovascular alto, vamos a dar estatina de alta intensidad más un control estricto. Si es un riesgo cardiovascular muy alto, son estatinas altas más metas agresivas. Entonces, ahí como que apretamos un poquito más al paciente para que se cuide más y para que no se vuelva a infartar o para que no se llegue a edesear, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, hay aplicaciones en pacientes diabéticos e hipertensos y vemos que la mayoría de los pacientes diabéticos e hipertensos tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular en su mayoría. Por lo tanto, LDL debe de ser de menos de 70 o menos de 55 miligramos de cilitro. Ya dijimos por qué. Una presión arterial de menos de 130-80 milímetros de mercurio es lo ideal y una hemoglobina glucosilada de menos de 7%. Mensaje clave, el cálculo de riesgo cardiovascular no es opcional, es una herramienta obligatoria para personalizar el tratamiento. Y hay herramientas prácticas de uso clínico, vemos otro tipo de scores, vean aquí, para estimar el riesgo. Y vemos que también estos pues dan un horizonte temporal de más de 10 años, de 10 años y riesgo de por vida. Una región, por ejemplo, son diferentes scores que tenemos que son muchos, ¿verdad? Pero debemos de usar el que más se nos facilite, el que sea más práctico y que lo tengamos a la mano, ¿verdad? Y ya, ese es el score de riesgo que van a sacar. Hay eventos que predicen eventos cardiovasculares, de infarto, de BC, de muerte, de muerte por eventos cardiovasculares y bueno, son muchas. Y bueno, es todo lo que tenemos para el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Ya ni les pregunto porque si no me regaña su compañera. ¿Verdad? ¿Quién me regañó? A ver. No, no es verdad. No lo tomé así. Bueno, ¿alguna duda que tengan? No, ninguna maestra. Ok. No, Muy maestra. explicado, maestra. Muy, muy explicado, maestra. Ok, entonces nos vemos en 8 días con diabetes y dislipidemias. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Sí, Bueno, maestra. descansen, Gracias. bonita noche. Gracias igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana.